Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, que son tres escritores ya de la antigüedad tardía, es el siglo II, siglo III, después de Cristo, de los cuales conservamos algo parecido a lo que nosotros llamamos obras completas, ¿no? De Séneca conservamos una cantidad enorme de textos. Hay varios de los escritos de Séneca que son una fuente importante para reconstruir el estoicismo antiguo y en parte también el estoicismo medio. De hecho, el estoicismo, como digo ahí, los historiadores de la filosofía de los últimos 150, quizá 200 años, los dividen el movimiento estoico, digamos, no en sentido estricto la escuela estoica. Ya voy a explicar muy rápido por qué esta cuestión terminológica, en tres periodos. Un periodo que corresponde a lo que se suele llamar estoicismo antiguo, al comienzo del siglo III antes de Cristo. Las tres figuras principales son Zenón, no es el Zenón eléata con el que se pelea Aristóteles, es Zenón de Sitio. Llega a Atenas aproximadamente en 310 a.C., para que ustedes se den una idea. Aristóteles ya está muerto hace un tiempito. Cleantes y Crisipo, probablemente. Esas son las tres figuras principales del así llamado estoicismo antiguo. En el medio hay otras figuras como Antípatro de Tarso, por ejemplo, o Diógenes de Babilonia. Lo importante que hay que saber para empezar a hablar de estos filósofos y de este periodo del estoicismo es que nosotros no tenemos textos completos ni del estoicismo antiguo ni del estoicismo medio. El estoicismo medio está representado fundamentalmente por dos figuras, Panecio de Rodas y Posidonio, Posidonio también de Rodas, entre el siglo I después de Cristo, siglo III, I antes de Cristo, ¿no? Pero infelizmente nosotros no tenemos textos completos de esos filósofos y es un poco desafortunado porque las cuestiones teóricas más interesantes desde el punto de vista sistemático, digamos, incluso para nosotros en nuestros días, no están ni en Séneca, ni en Epicteto, ni en Marco Aurelio, que son los tres filósofos o escritores de los cuales conservamos obras completas. Una de las obras completas más importantes de Séneca, a partir de las cuales nosotros reconstruimos la figura de Zenón, Crisipo y algunos otros estoicos, son las cartas a Lucilio. Es un libro bastante grande, luego tiene varios tratados filosóficos acerca de distintos temas, Séneca. Como decía recién, bueno, también tenemos, por supuesto, las meditaciones de Marco Aurelio, el filósofo emperador o el emperador filósofo, que llega hasta fines del siglo III. Y después tenemos también una cantidad importante de obras de Epicteto, que aunque no escribió nada, su estudiante, alumno Arriano, reprodujo aparentemente de manera casi textual muchas de las conferencias que daba Epicteto en Roma. Entonces tenemos las disertaciones y el manual. La obra, sobre todo de Epicteto, es una obra muy interesante, incluso desde un punto de vista teórico sistemático y no tan descriptivo como a veces es el texto de Marco Aurelio, digamos. De hecho, Epicteto recoge muchas ideas de los estoicos antiguos, pero a los estoicos que yo me voy a estar refiriendo fundamentalmente es a los estoicos antiguos y en parte también a teorías o a tesis y argumentos atribuidos a filósofos representantes del estoicismo medio, de los cuales no tenemos obras completas. Entonces, claro, la pregunta es ¿cómo hace uno para conocer estos filósofos, ¿no? Bueno, no tiene más remedio que ir a buscar lo que dicen escritores relativamente cercanos en el tiempo a los estoicos antiguos y medios, relativamente, porque a veces hay diferencias de 2, 3, a veces de 6 siglos, ¿no? Entre Zenón de Sitio, el fundador de la escuela, por ejemplo, y Estobeo, que está en el siglo V después de Cristo, ¿no? Ahí tiene que decir Estobeo, el 8 es un error de tipeo.
Estobedo es una fuente importantísima para reconstruir la física, la ética y en parte también algunas teorías lógicas de los estoicos. Pero después tienen otro tipo de escritores como Cicerón, Diógenes Laercio, Alejandro de Afrodisia, Plotino, Clemente de Alejandría, Galeno, Sexto Empírico, el gran filósofo escéptico del siglo II y III después de Cristo, del cual conservamos una cantidad importante de obras y una parte muy importante de los textos originales de Sexto Empírico, que desde luego se pelea todo el tiempo con los estoicos, porque los estoicos son el modelo de filósofo dogmático para Sexto, filósofo dogmático en el sentido de un filósofo que está dispuesto a hacer afirmaciones positivas acerca del mundo, digamos. En ese sentido, a sostener dogmata, a sostener dogmas, donde dogma puede querer decir doctrina, pero también creencias filosóficas, se entiende. Pero ahí también tienen gente, ustedes como Clemente de Alejandría, es un escritor cristiano del siglo II, III después de Cristo. Clemente tiene una obra enorme que traducido al español sería algo así como Misceláneas, sobre todo el libro octavo de las Misceláneas de Clemente de Alejandría son una fuente importantísima para la reconstrucción de algunas teorías lógicas y también físicas de los estoicos, sobre todo la teoría de la causalidad estoica, de la cual voy a decir algo rápido ahora. Bueno, ahí está Plotino. Plotino es un filósofo original, conservamos las Eneadas de Plotino, un texto importantísimo en la historia de la filosofía antigua tardía, digamos, y posterior a Plotino también. Plotino es el que da origen al así llamado neoplatonismo. Plotino se pelea también todo el tiempo con los estoicos, aunque no los menciona una sola vez por su nombre, pero entre líneas es clarísimo que se está refiriendo casi todo el tiempo a los estoicos. Plotino es un platónico convencido, ya eso solo, en algún sentido, por lo menos debería indicar por qué Plotino no tiene mucha simpatía, sobre todo por la ontología estoica, que es una ontología corporeísta o, si quieren ustedes, materialista, aunque para un estoico materia y cuerpo no es exactamente lo mismo. Y bueno, Diógenes Laercio, que es una especie de revista del corazón de la antigüedad, una especie de Radiolandia de la antigüedad. Bueno, la gente más joven seguramente no tiene idea qué quiere decir Radiolandia, era una revista que había en la década del 80 o del 70 del siglo XX. Cuenta una cantidad de cosas de los filósofos, tiene un libro que se llama Vida de los filósofos ilustres, en 10 libros, habla de casi todos los filósofos importantes, incluidos varios filósofos presocráticos, Platón, Aristóteles, naturalmente, los estoicos, a los que les dedica el libro 7 completo de las vidas, y Epicuro y el epicureísmo, al que le dedica el libro 10. El testimonio de Diógenes Laercio es importante muchas veces porque es muy descriptivo. Diógenes Laercio era un poeta, y por lo que dicen las crónicas que vienen de la antigüedad, era un poeta bastante malo. Y eso en un sentido ayuda, porque lo que dice Diógenes Laercio de los estoicos y de mucha otra gente de la que habla generalmente es descriptivo. Él aparentemente tuvo acceso a muchos textos de filósofos que después se perdieron para nosotros. Entonces dice Diógenes Laercio, por ejemplo, bueno, Crisipo suele decir cosas como estas acerca del bien. Entonces parece que él está copiando algo tomado de un libro de Crisipo acerca de ese tema. En fin, pero como ustedes pueden ver, ahí hay autores. Yo he mencionado solamente algunos de estos autores aparecen en el handout, en el folleto que yo distribuí, para que ustedes tengan una idea del tipo de autores a partir de los cuales uno tiene que hacer el esfuerzo por tratar de reconstruir ciertas teorías y argumentos. Nosotros sabemos positivamente que al menos algunos de estos autores tuvieron acceso a libros que después se perdieron para nosotros. Salvo que en Herculano, alguno de los colegas italianos que trabaja en el desenterramiento de papiros, que descubren un par de papiros cada 15 o 20 días, se encuentran alguna vez, por ejemplo, el tratado de Crisipo acerca de la verdad o acerca de la providencia. Por ahora nos tenemos que seguir manejando con estos escritores. Ahí está también Alejandro de Afrodisia, el gran comentador de Aristóteles. Alejandro también tiene una visión muy crítica de los estoicos, tiene una discusiones muy encendidas con los estoicos. ¿Pero por qué? Bueno,
prácticamente todos estos autores, con la excepción de Cicerón y Diógenes Laercio, pero Alejandro Afrodisia, Plotino, Galeno, Clemente de Alejandría, y con la excepción también de Sexto Empírico, pero Alejandro, Plotino y Galeno y algunos otros, Clemente de Alejandría también, tienen un trasfondo platónico muy poderoso. Y eso naturalmente en un sentido dice mucho para lo que nosotros podemos reconstruir acerca de las teorías estoicas, y dice mucho para explicar por qué estos autores en general se pelean mucho con los estoicos. Otro escritor que habría que haber incluido en esta lista es Plutarco, ¿no? También un autor tardío, de formación filosófica platónica. Bueno, fundamentalmente por esta razón, porque los estoicos son fisicalistas, lo único real es lo corpóreo. Naturalmente, en el trasfondo están Platón y Aristóteles. Las conexiones entre el estoicismo antiguo y medio con Platón, sobre todo con Platón, indirectamente también con Aristóteles, son evidentes, especialmente por el hecho de que parece haber habido una intención manifiesta por parte de los estoicos para producir una inversión en la ontología inmaterialista que viene de Platón y del platonismo. Curiosamente, aunque no tanto, porque esa es una práctica bastante habitual en muchos filósofos, no solo filósofos de la antigüedad, los estoicos usan argumentos platónicos y aristotélicos para intentar probar tesis contrarias a las platónicas y aristotélicas. Yo voy a dar aquí algún ejemplo. Pero esa, digamos, es una razón relativamente atendible de por qué para mucha gente los estoicos eran gente un poco extraña, digamos. Ahora, no eran gente extraña por el hecho de que eran fisicalistas o materialistas o corporeístas, ¿no? El fisicalismo griego o el materialismo griego, si les gusta más, no es un invento estoico, ¿no? Casi todos los presocráticos son fisicalistas o materialistas, ¿no? Y cuando llega Platón y Aristóteles, no es que los filósofos dejaron de ser fisicalistas o materialistas, ¿no? Esa, naturalmente, es una idea que hay que eliminar rápidamente, ¿no? Uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué el regreso a un enfoque materialista o corporeísta? Como digo, ese enfoque nunca desapareció del horizonte filosófico griego. Entonces, en ese sentido, no es que hay un regreso, sino que hay una nueva modalidad, por así decir, de fisicalismo, o hay una nueva forma de fisicalismo, materialismo o corporeísmo. Claramente, bueno, hasta donde esto puede ser claro, pero en general es relativamente claro el hecho de que en ciertos contextos relativamente contenidos, por así decir, a partir de los cuales uno puede reconstruir una conversación entre un estoico y un platónico, por ejemplo, los estoicos parecen haber estado convencidos de que las teorías inmaterialistas, sobre todo cuando tienen que explicar problemas de causalidad, las teorías inmaterialistas no son capaces de dar cuenta de modo acabado del problema de la causalidad. Y en ese sentido es que quizá uno puede hacer una especie de paralelo, sin especie, un paralelo, con ciertas teorías contemporáneas, ¿no? El fisicalismo, de hecho, yace en el mismo núcleo de la ontología estoica. Es algo que no es necesario probar, porque está dicho directamente en los textos. La tesis de que algo es realmente real sí, solo si es corpóreo, es tan fuerte en las fuentes estoicas que la sospecha de que los estoicos deben haber avalado el fisicalismo en alguna de sus formas parece un enfoque muy prometedor, digamos, ¿no? Si el fisicalismo estoico se analiza dentro del dominio psicológico, por ejemplo, yo voy a hacer alguna referencia a este problema que tiene una relación bastante directa con mi texto número 3 y 4. Pero digamos, si uno analiza el problema dentro del dominio psicológico, uno podría estar tentado a poner al fisicalismo estoico del lado de la teoría de la identidad mente-cuerpo, para ponerlo en un lenguaje un poquito más contemporáneo, para que ustedes vean que aunque el lenguaje puede ser muy diferente, y a veces lo es, el problema sistemático o estructural no es completamente diferente. Es decir,
El enfoque contemporáneo en filosofía de la mente, según que está dispuesto a hacer una identificación de los estados y eventos mentales con procesos físicos en el cerebro. Para hacer una descripción muy rápida, ¿no?, de ese problema. Desde luego los estoicos no van tan lejos como para afirmar que hay una identidad entre estados mentales y ciertos procesos físicos en el cerebro. De hecho, erróneamente, sabemos ahora, tomaron o consideraron que los estados mentales tienen lugar no en el cerebro, sino en el corazón. Igual que Aristóteles, los estoicos son cardiocentristas, no cerebrocentristas. Sin embargo, la explicación es estructuralmente similar porque consideraron que los estados mentales son corpóreos y que por lo tanto tienen su sede en un órgano específico del cuerpo. Más aún, los estoicos están dispuestos a argumentar que este hecho es posible porque tanto los ítems psicológicos, digamos, procesos, eventos, estados mentales, y el corazón son corpóreos. Si ese no fuera el caso, no se podría dar ese tipo de conexión. Ahora, los estoicos, como muchos, o por lo menos varios filósofos contemporáneos de la mente, fueron monistas, en el sentido de que todo lo que existe es materia, o mejor dirían los estoicos, todo lo que existe es corpóreo. Una explicación muy rápida de la diferencia entre materia y cuerpo, o algo corpóreo. Para un estoico, materia no es exactamente lo mismo que cuerpo, porque la materia los estoicos la entienden en términos de un principio indeterminado. Es una especie de principio metafísico indeterminado cuya característica es la pasividad absoluta. Pero asociada a esa pasividad absoluta está el hecho de que la materia, entendida en sentido técnico por un estoico, no es un objeto material determinado del mundo. Un cuerpo sí es un objeto material determinado del mundo. Si ustedes le dan un vistazo a mi texto número 6, que es un pasaje, creo que es el número 6, Diógenes Laercio 7.135, ahí hay una definición relativamente habitual de cuerpo que aparece en muchos textos estoicos. Cuerpo es lo triplemente extenso, en largo, en ancho y en profundidad, y eso también se llama cuerpo sólido. Esa es la definición matemática del cuerpo que aparece, curiosamente, o no tanto, en un pasaje del diálogo Teeteto de Platón. Pero los estoicos también tienen una segunda caracterización de cuerpo, que es la que ustedes encuentran en otro pasaje, ya voy a encontrar el pasaje, pero es la caracterización según la cual cuerpo es aquello que es capaz de producir una acción o de recibir una acción. Esta segunda caracterización del cuerpo es bastante más funcional para entender en qué sentido un estoico argumenta que los principios activo y pasivo, siendo el principio pasivo la materia y el principio activo Dios o el logos, son cuerpos. Porque son cuerpos no en el sentido de lo triplemente extenso, porque no son entidades corpóreas o materiales determinadas, sino materia. Bueno, en un momento voy a hacer una pausa y voy a preguntar si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, naturalmente. Pero déjenme avanzar un poco como para presentar el problema fundamental. Los estoicos también creían, como algunos defensores del fisicalismo contemporáneo, que el mundo físico es autocontenido y autosuficiente desde el punto de vista explicativo, como dice Ye Won-Kim en un libro del año 2005, que probablemente algunos de ustedes conocen. Y por eso rechazaron vigorosamente lo que nosotros solemos entender por dualismo sustancial y la posibilidad de que ítems inmateriales como las formas o los fines platónicos o aristotélicos puedan tener poderes causales. Desde luego esto pueden ser solamente coincidencias accidentales, digamos. Sin embargo, si lo que estoy tratando de sugerir, si mi sugerencia, digamos, es que el fisicalismo estoico en general, pero en particular el fisicalismo psicológico estoico, constituye una versión antigua de la tesis del cierre causal. Esto es la tesis de que el mundo físico es un dominio causalmente cerrado, para ponerlo de una manera diferente. Lo que es físico solamente puede tener causas físicas. Es al menos plausible mi sugerencia, creo. Bueno,
Muy bien. Permítanme avanzar un par de láminas más y en unos minutos les doy la palabra por si quieren hacer alguna observación o pregunta. Bueno, esto que viene ahora es un poquito más técnico para poder entrar en materia. El punto de partida de los estoicos es como ya adelanté, una inversión radical de la ontología tal como era concebida por Platón y Aristóteles. Ahora lo real ya no serán más las formas inmateriales o las realidades inteligibles o pensables, sino lo que los estoicos llaman todo. Si tuviera un pizarrón podría escribir y explicar un poco mejor esto. De todas maneras voy a tratar de explicarlo. Que los estoicos se identificaron con los cuerpos. Esto es para empezar a armar el cuadro del ABC, digamos así, de la ontología estoica. En la época que los estoicos usan esta expresión griega, to-on, to es un artículo neutro, on es un participio neutro del verbo ser. Literalmente se puede traducir to-on por lo existente o lo que es, o simplemente por ser, como hacen algunos. Ahora, es bastante claro en los textos estoicos que cuando ellos usan este tipo de expresión, están apartándose del uso técnico que, por ejemplo, nosotros encontramos en el Sofista de Platón, el diálogo sofista de Platón, y naturalmente en la metafísica de Aristóteles, en las categorías de Aristóteles, en Aristóteles por todas partes. Cuando Aristóteles dice «toon legetai polajos», el on, cualquiera sea el modo en que interpretemos el toon, como el es o el ser o lo que existe, se dice de muchas maneras. Pero como digo, esta es una expresión que ya está incorporada al vocabulario técnico-filosófico que viene desde Platón y naturalmente desde antes de Platón, ¿no? Si ustedes se acuerdan del poema de Parménides, fragmentos 7, 8, por ahí. Lo corpóreo fue, en opinión de los estoicos, la marca esencial de lo existente y lo real, y es lo único capaz de actuar y de recibir una acción. Ahí encuentran ustedes, en algunas líneas del texto 1, texto 8 y texto 10, la segunda definición, o quizás mejor decir, una caracterización de cuerpo como aquello que es capaz de producir y de recibir una acción. Esta es una caracterización o definición bastante más funcional de la noción de cuerpo por la razón que di hace un rato. Los estoicos creen que estos principios metafísicos últimos de la realidad, lo activo y lo pasivo, son cuerpos, pero naturalmente no creen que sean cuerpos en el sentido de entidades corpóreas determinadas, ¿no? Entidades respecto de las cuales es relativamente sencillo describir cierto tipo de cualidades, etc. Yo dije hace un momento que los estoicos también usaban como sinónimos la expresión lo activo para uno de los principios, y que además, en vez de decir lo activo, muchas veces dicen Dios o logos. Como ustedes saben, la palabra logos es una de esas palabras difíciles de traducir, pero que todos alguna vez hemos puesto en nuestra boca, ¿verdad? Lo que me parece muy importante recordar es que cuando los estoicos dicen Dios, el Dios en el que piensan los estoicos no tiene nada que ver con el Dios judeo-cristiano. Es un cuerpo, el Dios de los estoicos. Bueno, el Dios de Tertuliano, que es un escritor cristiano de los primeros siglos, también tiene carácter corpóreo, ¿no? Claro que si uno hoy en día se pone enfrente de una catedral y empieza a gritar que Dios es un cuerpo, quizá no sea tan simple como para Tertuliano. Para Tertuliano tampoco fue tan simple. Lo que quiero decir es que en los primeros siglos del cristianismo había escritores cristianos. Tertuliano es un autor importante para la reconstrucción del estoicismo antiguo. Si ustedes se fijan en mi texto número 3, ahí aparecen uno de los argumentos a favor del corporeísmo o de la naturaleza corpórea del alma o mente, y está testimoniada por Tertuliano, pero si ustedes van al contexto van a ver que Tertuliano ve esto con mucha simpatía. Bueno, esto que acabo de mencionar indica, como digo ahí, que las causas en sentido estricto son cuerpos, de modo que la tesis platónica aristotélica del que las causas en sentido estricto son realidades inteligibles como formas o fines, es rechazado por completo. Ahí entre paréntesis cito un célebre artículo, célebre para el que lo conoce, pero en el contexto de los estudios de filosofía antigua de los últimos 50 años,
los trabajos de Michael Frede son muy importantes. Y este artículo de 1980, que fue reimpreso unos 10 años después con modificaciones menores por el profesor Frede, es un texto clave para entender el modo, digamos, en que se produce ese pasaje desde el platonismo, aristotelismo, a la nueva ontología corporeísta, sobre todo centrado el problema en la cuestión de la causalidad. Todo lo que ustedes encuentren firmado por Michael Frede, estén o no de acuerdo con Frede, les prometo que uno aprende muchísimo. Es un hombre de una gran claridad y de una gran profundidad filosófica. Al que le interese le puedo dar la referencia completa, naturalmente. Entonces, un tipo decisivo de ítem o de cosa de la ontología estoica son los existentes o cuerpos, ¿no? Pero los estoicos discutieron además un no menos importante tipo de ítem o de cosa en su ontología, que tiene que ver no ya con los cuerpos, sino con los incorpóreos. Esos son los 4 incorpóreos que aparecen en casi todas las listas de incorpóreos, que aunque no son existentes en sentido estricto para un estoico, recuerden que la noción de existencia es equivalente a la noción de cuerpo, son subsistentes y que como trataré de argumentar, tienen una función complementaria para dar realidad a los cuerpos. Yo he puesto varias veces la palabra realidad entre comillas, entre otras cosas porque en la lengua griega, digamos, en el griego que manejan los filósofos de la antigüedad clásica, pero también los filósofos posteriores a la antigüedad clásica estricta de Platón y Aristóteles, no hay una palabra que en sentido estricto coincida con lo que nosotros entendemos por realidad. En general, nuestra noción de realidad, yo creo que habitualmente casi todas las personas, incluida mi madre, que es muy creyente, son fisicalistas, aunque no lo sepan. Por realidad solemos entender la realidad perceptible, ¿no? Bueno. Una pregunta: si las cosas verdaderamente existentes son los cuerpos, ¿qué papel desempeñan los incorpóreos en una ontología materialista corporeísta como la estoica? Es dificilísimo responder a esta pregunta, ¿no? Pero lo que parecen haber pensado los estoicos, creo, es esto: entre cuerpos e incorpóreos hay una relación de complementariedad en el sentido de que lo uno no puede darse sin lo otro. Acá hay un ejemplo. El sol, un cuerpo. Se hizo más chica la letra. ¿Está tapando esa cosa ahí? ¿No se ve ahí? ¿Socorro? Este es un ejemplo típico y muy claro, ¿no? que aparece en varias fuentes estoicas. El sol, un cuerpo, calienta la piedra, otro cuerpo, pero el efecto de esa relación entre cuerpos es un efecto incorpóreo. Faltó la palabra incorpóreo. No sé por qué apareció repetido 3 veces, ¿no? El efecto de esa relación entre cuerpos es el predicado incorpóreo, ser calentado, que es satisfecho por la piedra. Pero ser calentado es un predicado, y en el mapa ontológico de los estoicos, los predicados son decibles, uno de los 4 incorpóreos, junto con el vacío, el lugar y el tiempo, ¿no? Este es un ejemplo que doy, que está muy repetido en nuestros textos para reconstruir las teorías estoicas de Crisipo, por ejemplo, acerca de la causalidad, y también de Zenón, las 2 figuras principales del estoicismo antiguo, y que me parece que ayuda a dar una idea por qué puede haber eso que yo he llamado una especie de relación de complementariedad entre cuerpos e incorpóreos. Entonces, si uno tuviera que empezar a reconstruir el árbol que yo he empezado a construir, tendríamos por un lado los cuerpos, por el otro lado los incorpóreos, ¿no? Vamos a ver enseguida que cuerpos e incorpóreos son especies de un género mayor. Y dentro de los cuerpos y dentro de los incorpóreos, ellos distinguen tipos distintos de cuerpos y de incorpóreos. Vamos a ver eso enseguida. Y vamos a ver en qué sentido esto ayuda a explicar el problema que ellos están tratando de explicar. Bueno. La existencia entonces es a los cuerpos como la subsistencia es a los incorpóreos. Eso está dicho de un modo relativamente claro en mi texto número 9, que es un pasaje de Plutarco.
para alguien que alguna vez haya estudiado a Meinong, ¿no? Hay algún señalamiento de Meinong respecto de la distinción existencia-subsistencia. Yo leí varias veces el texto ese fundamental de Meinong, pero no creo que Meinong haya estado pensando en los estoicos cuando hizo esa distinción, aunque hay algunas semejanzas y también varias diferencias. En todo caso, los estoicos parecen estar hablando de dos modos de ser, por así decir, ¿no? Un ser que coincide con la existencia y otro ser que coincide con la subsistencia. Tanto los cuerpos como los incorpóreos son especies de un género mayor, lo que ellos llaman el género supremo, el algo. Entonces el género supremo es un algo. Las dos especies fundamentales de ese algo son cuerpos e incorpóreos. Los cuerpos coinciden con las cosas existentes, los incorpóreos con las cosas subsistentes. Ahora, claro, uno puede pensar, ¿subsistentes a qué? Bueno, responde Crisipo, naturalmente, subsistentes a los cuerpos. Entonces después viene Proclo, un filósofo neoplatónico que comenta el Timeo de Platón, un filósofo relativamente tardío, ¿no? Siglo III o IV. Y dice, bueno, lo que quieren decir los estoicos en realidad es que los incorpóreos dependen de los cuerpos. Y por eso dicen subsistentes. Vamos a ver qué viabilidad tiene ese tipo de explicación. Además, según el reporte de Sexto Empírico, en ese pasaje de un tratado de Sexto que se llama Contra los matemáticos o contra los profesores, matemáticos ahí no quiere decir matemáticos, sino gente que tiene un saber o un aprendizaje de algo. Es probable que los estoicos también hayan distinguido el no algo, aunque no es muy seguro que el no algo forme parte de la ontología estoica. ¿Y cómo uno puede hacer este tipo de afirmación tan suelto del cuerpo? Bueno, sencillamente porque cuando uno hace una investigación centrada en los pasajes más importantes que nos sirven para reconstruir algo parecido a lo que uno podría llamar la ontología del estoicismo antiguo, esta es una afirmación que aparece completamente aislada, porque entonces habría que eliminar la tesis de que el algo es el género supremo, o habría que ver cuál es la relación entre el algo y el no algo. Un no algo sería ahí la nada, ¿no? Literalmente, uti quiere decir no algo. Bueno, nada. Si los que argumentan que se enseña, dice Sexto, ¿no? En su pasaje, en su texto, Sexto Empírico, si los que argumentan que se enseña que el no algo es un no existente, hay que creer que él está equivocado, que Sexto está equivocado. Porque no conservamos ningún pasaje que podamos atribuir razonablemente a algún estoico en el que se argumente que el no algo es un existente. Existente en prácticamente todas nuestras fuentes griegas y latinas, es una especie de algo, es un tipo o especie de algo. La observación importante de todos modos que Sexto confirma es que para que un objeto sea enseñable debe estar incluido dentro del género algo. Y no puede ser enseñado a través de no algos, ya que ellos son, dice Sexto, insubsistentes al pensamiento. Y el término acá, que traducido en subsistentes, designa probablemente a las cosas no existentes, ¿no? Como confirma el propio Sexto en ese pasaje del tratado contra los matemáticos o los profesores. Un ejemplo de no algo puede ser un enoema. Los estoicos tienen dos palabras para designar dos tipos aparentemente distintos de concepto. Una de esas palabras es enoema, la otra es enoia, que se me pasó incluirla ahí. Para tratar de hacer una distinción entre ese tipo de cosas, uno puede decir en español concepción y concepto. Es una cosa un poco artificial, naturalmente. Pero una concepción o un concepto entendido en el sentido de enoema, de acuerdo con los estoicos, son cuasi existentes y cuasi cualificados. ¿Por qué? Porque esos conceptos o esas concepciones no tienen un referente en el mundo real, siendo el mundo real el mundo de los cuerpos o de las cosas existentes. Vamos a ver algún ejemplo. Uno, como digo ahí, puede tener la tentación de incluir entre los no algos a los centauros, los gigantes y demás ficciones de nuestra mente que menciona Séneca en el texto 2. Ustedes van al texto segundo de mi handout, en la página 2. Pero en el informe que presenta Séneca, en ese texto 2,
se incluye o incluye él a tales ficciones de la mente, entre los no existentes. Ahora, si cosas ficticias como centauros o gigantes son no existentes, y si Séneca sigue la clasificación ontológica estoica que damos por supuesto aquí, es decir, lo más genérico es el algo, tiene dos especies, lo existente que coincide con el cuerpo y lo subsistente que coincide con el incorpóreo o los incorpóreos, y si no existente es una manera que tiene Séneca y las demás fuentes, las fuentes griegas, Séneca es una fuente latina, es una manera de referirse a lo que las fuentes griegas llaman subsistente. Entonces tales cosas ficticias deben ser algo. Hay, no obstante, otra forma de entender este asunto. En primer lugar, no hay una razón definitiva para pensar que lo que Séneca entiende por no existente sea lo mismo que subsistente en las fuentes griegas. Séneca tiene bastantes problemas para traducir el término griego que para nosotros es relativamente simple de traducir para decir subsistente. En segundo lugar, cosas ficticias como los gigantes son casos de cosas que se conciben o piensan, dicen los estoicos, por analogía. Es decir, cuando tienen que explicar cómo se producen distintos tipos de conceptos. Uno de los mecanismos de producción es concebir o pensar algo por analogía, siguiendo, por ejemplo, un proceso de aumento. Eso vale para los gigantes, ¿no? El centauro, por su parte, se piensa o concibe por composición a partir de hombre y caballo. Todo eso está testimoniado, como ustedes ven, en Diógenes Laercio o en Sexto Empírico. Se dan cuenta ustedes que hay que ir armando un rompecabezas, que es desesperante, ¿no? El rompecabezas. Es muy difícil, ¿no? Bueno, no es desesperante, pero es muy difícil. Ahora, como todo concepto, y esta es la otra palabra que usan los estoicos para hablar de concepto, esto es epinoia o enoia, ¿eh? Son todas palabras que están conectadas etimológicamente, ¿no? Como todo concepto debe estar o ser precedido por un contacto sensible, argumenta Crisipo, las cosas ficticias deben derivar de cosas sensibles, existentes. No hay duda de que una epinoia o una enoia debe estar precedida por un contacto sensible, pero el problema aquí es si ese tipo de cosa ficticia es una epinoia o una enoia, un cuerpo, o más bien un enoema. Dicho de otra manera, los conceptos estoicos entendidos en el sentido de enoema no tienen un denotado, no tienen un referente en el mundo empírico, senso-perceptivo de los cuerpos existentes. Toda enoia o epinoia estoica sí tiene ese referente. Aquí va uno de los textos de Sexto que es importante para este tema y que no incluí en el handout, se me pasó. Todo pensamiento, dice Sexto, citando al estoico Zenón y en parte también a Crisipo, se genera a partir de la sensación o percepción, o no independientemente de la sensación, o bien a partir de un contacto o no sin contacto, de donde descubriremos que las llamadas sensaciones falsas, como las que se dan en los sueños o en la locura, no están separadas de lo que conocemos a través de la sensación por contacto. Y en general no es posible descubrir nada en el concepto que uno por sí mismo no haya conocido por contacto, pues dicha cosa se aprehenderá o captará por semejanza de las cosas que se han presentado en un contacto o por aumento o por disminución o por composición. Estas son todas las maneras, según los estoicos, en el trasfondo de una epistemología claramente empirista, ¿no? Fuertemente empirista, para explicar la formación de los distintos tipos de conceptos. Ahora, por semejanza, es como cuando a partir de la imagen de un Sócrates visto, concebimos un Sócrates que no ha sido visto. Por aumento, es como cuando a partir de un hombre común nos hemos llevados a pensar en uno de tal tipo, como el que dice que no se parecía a un hombre que come trigo, sino a una cima de las elevadas montañas cubiertas de bosque. Bueno, por disminución, como cuando comprimimos el tamaño de un hombre común y pensamos en un pigmeo. Por composición, cuando a partir de hombre y caballo pensamos en el hipocentauro, al que nunca habíamos visto. Todo concepto, por lo tanto, debe ser precedido por un contacto que se da a través de la sensación o percepción, y por eso, si se eliminan las cosas sensibles, forzosamente se elimina todo pensamiento.
Acá hay varias cosas que están en el trasfondo de este tipo de pasaje que es extremadamente sintético. Los estoicos tienen una concepción muy peculiar de la senso-percepción, de la imaginación o representación y del pensamiento. Y es muy peculiar especialmente si uno compara el modo en que ellos conceptualizaron esos temas en comparación con lo que decía la tradición precedente, siendo la tradición precedente fundamentalmente Platón y Aristóteles. Los estoicos están dispuestos a decir que, en cierto sentido, una sensación, una representación y un pensamiento son una y la misma cosa, nada más que son momentos de análisis distintos en el proceso cognitivo que va de la impresión sensible, digamos, que recibe mi sistema sensoperceptivo, donde está funcionando mi alma o mi mente, a partir de un objeto externo, se forma lo que los estoicos llaman fantasía, que es una entidad de carácter corpóreo igual que el alma para un estoico, y a partir de ahí yo lo que tengo en realidad o puedo tener es también un pensamiento. Esto es algo que naturalmente ni Platón ni Aristóteles compartirían. Aristóteles argumenta que un pensamiento presupone como condición necesaria una representación imaginativa, pero no es exactamente lo mismo que esa representación, en el sentido de que cuando yo pienso en el triángulo, argumenta Aristóteles, este es un texto que está en el Tratado de la Memoria de Aristóteles y que los estoicos parecen haber tenido muy en cuenta para tratar de argumentar en contra de Aristóteles, pero Aristóteles dice, bueno, la tesis fundamental que Aristóteles quiere probar es que no hay pensamiento sin imagen, o sin lo que Aristóteles llama fantasma, ¿no? Entonces Aristóteles dice, bueno, cuando yo pienso en un triángulo, yo pienso en triángulo desprovisto de cantidad, ¿no? O como cuando dice Aristóteles, cuando yo pienso en una piedra, no es que haya una piedra en mi cabeza, ¿no? O no es que haya una piedra en mí, ¿no? En lo que pienso es en la estructura formal de ese objeto, desprovista de toda característica cuantitativa y por lo tanto corpórea. Pero para poder pensar en ese objeto desprovisto de la cantidad, tengo que haber tenido antes la impresión sensible, la sensación o percepción sensible de un triángulo que he visto dibujado en el piso, en la pared, en un mosaico o lo que sea. Los estoicos lo que quieren mostrar es que hay un sentido en que tanto la sensación como la representación o imaginación y el pensamiento son una y la misma cosa en el proceso que va desde el momento que un objeto externo corpóreo, existente, por lo tanto, es capaz de impresionar mi sistema sensoperceptivo. Yo me represento ese objeto en mi mente, eso es lo que en griego los filósofos llaman fantasía, aunque hay fantasía no quiere decir lo mismo que en español, aunque por supuesto la palabra española es una transliteración de la palabra griega. Esa fantasía, sobre todo en el caso de los seres humanos, en realidad los estoicos dicen únicamente en el caso de los seres humanos, tienen un cierto contenido proposicional, al cual yo puedo prestar mi asentimiento o no prestar mi asentimiento. Es decir, ahí interviene un proceso de tipo racional. Yo puedo formular el contenido proposicional de una presentación en términos proposicionales. Y en ese sentido los estoicos llegan a decir que la proposición mi mano tiene 5 dedos es lo mismo que la fantasía de mi mano en mi mente. Van a ver ustedes, vamos a ver un ejemplo tomado del modelo estoico de la psicología de la acción, que cuando los estoicos tienen que explicar la acción es muy importante el tipo de fantasía de que se trate. Ellos distinguen básicamente 2 tipos de fantasía. Una fantasía que nosotros podemos calificar de teórica o descriptiva, por así decir, en el sentido de que es una fantasía que no tiene ningún tipo de operador deóntico funcionando en ella. Recuerden que los estoicos están dispuestos a identificar los enunciados o proposiciones, voy a usar esas 2 palabras como equivalentes, con una fantasía. Y las fantasías o representaciones o presentaciones estoicas que sí tienen ese tipo de componente deóntico, práctico o evaluativo. Es lo que ellos llaman una fantasía impulsiva o motivante. Por ejemplo, la representación o la fantasía que yo puedo tener en mi mente de que lo correcto es hacer tal o cual cosa.
Supongamos que yo soy una persona que me conmisero por el dolor ajeno, voy caminando por la calle y veo una persona que tiene hambre y me pide algo de comer. Ese individuo externo a mis estados mentales privados es lo que los estoicos llaman técnicamente fantastón. Literalmente eso quiere decir lo que se aparece, lo que se presenta o representa. Eso es un cuerpo que es capaz de afectar causalmente mi alma o mi mente, que también es un cuerpo. Y ese contacto entre el fantastón, que es ese individuo que está allí y que, en fin, y que hace que se produzca esa fantasía en mí, lo correcto es alimentar al hambriento, produce en mi alma esa fantasía, pero esa ya no es una fantasía puramente teórica o descriptiva, es una fantasía impulsiva, dicen los estoicos, o motivante, en el sentido de que si yo presto asentimiento a esa fantasía, se sigue un impulso, y al impulso que pone en movimiento mi cuerpo, y al movimiento de mi cuerpo se sigue la acción de darle comer al hambriento. ¿No ven? Ahora, todo eso, como ustedes ven, está desencadenado por una relación entre cuerpos. Yo he usado la palabra alma y mente como intercambiables. La palabra alma no tiene mucha prensa desde hace muchos años, ¿no es cierto?, en muchos medios académicos, filosóficos. Yo creo que especialmente no tiene mucha prensa por las connotaciones teológicas que a veces implica, no siempre. La palabra alma es la traducción del término griego psige. Ahora, si a ustedes les gusta más mente, a mí me da igual, ¿no? Se puede discutir lo que estoy diciendo como casi todo, ¿no? Cuando los estoicos hablan de alma, igual que Aristóteles, igual que Platón, están pensando en el principio de los seres vivos. Platón dice eso textualmente en un pasaje del Fedón, Aristóteles dice eso en la tercera línea del Tratado del Alma, y los estoicos dicen eso por todas partes. O sea, esto es casi un lugar común en la opinión común de la época. Entonces voy a decir alma o, digamos, un proceso anímico para Aristóteles es la respiración. Eso no tiene ninguna carga de tipo teológico trascendentalista, además del hecho que los estoicos no son para nada trascendentalistas. Quizá podemos hacer aquí una pausa para que ustedes intervengan haciendo alguna pregunta o algún comentario, si están de acuerdo. Sí. ¿Cuál es la palabra griega para cuerpo? Porque... Soma. Soma, pero en el pasaje de texto que vos mencionaste, la definición, no recuerdo en griego, pero recuerdo la traducción de la figura. ¿Sería soma también ahí? Sí, pero es una figura corpórea, ¿no? Si no ve el contexto. No, creo que Platón ahí no usa soma, pero es claramente que está dando la definición matemática del cuerpo, ¿no? El contexto, además, así lo permite en algún sentido, ¿no? Teeteto, Teodoro son matemáticos, en fin. La primera versión de una definición matemática del cuerpo parecida a la que aparece en este texto que mencioné está en el Teeteto. Sí. Pero la palabra técnica para cuerpo en Aristóteles, en Platón también, y en los estoicos y en toda la tradición griega es soma. Sí. Una pregunta. Con respecto de que, bueno, los estoicos hay una especie de inversión de lo que es Platón, ¿no?, en la parte ontológica, y Aristóteles. En la cuestión de los incorpóreos, cuando pone el espacio o al topo directamente, que es más significativo en Aristóteles, ¿no está siendo casi muy parecido en cuanto que también incorpora a Aristóteles como algo incorpóreo, ¿no? Y tal vez Aristóteles también lo pone en un lugar raro al espacio, lo mismo que Platón. La jornada platónica también está en un lugar medio raro, que Platón dice lo único que se puede hacer del espacio es pensar, ¿no? Y casi con pensamientos públicos. Sí, la pregunta exactamente sería... Claro, si a la larga de esa negación que hace, sin embargo retoma, si retoma directamente los estoicos con respecto a Aristóteles o a toda esta cuestión del espacio. A ver, la noción de espacio es complicada, ¿no? Por eso yo dije más lugar que espacio, ¿no? La noción de espacio es complicada sobre todo por todo lo que pasó en la física del siglo XVII, ¿no? Hay algunos que se animan a traducir Jora en el Timeo de Platón por espacio, ¿no? Ahora, si uno
si uno habla con un físico que tiene algunas precisiones mejores que las mías, naturalmente, respecto del sentido que tiene la noción de espacio, sobre todo en el trasfondo de una física ya matematizada, es probable que, y uno le explica, ¿no?, los pasajes del Timeo de Platón, donde Platón habla de la jora, donde entran y salen cosas que no son cosas. Por ejemplo, si por cosa uno entiende objetos que están determinados en un sentido preciso, ¿no?, como cuando yo digo que eso es una mesa o aquello una silla. Probablemente no estaría muy de acuerdo, ¿no?, con que lo que dice Platón ahí por jora sea espacio. Los estoicos no usan jora, usan topos. La noción de topos, la noción de lugar y de vacío, son dos nociones que le dieron trabajo a casi todos los filósofos griegos, ¿no?, y no solo griegos, digamos. Yo la verdad no sé muy bien cuál es la conexión directa que esto eventualmente puede tener con las discusiones que hace, por ejemplo, Aristóteles en el libro, en parte del libro cuarto de la física y en buena parte del libro quinto de la física respecto de la noción del vacío, especialmente cuando se pelea con los atomistas, ¿no? No tengo muy clara esa conexión, porque la verdad es que es muy difícil reproducir ese tipo de conexión en los textos, lo cual no significa necesariamente que no la haya habido. Pero esas son nociones o entidades, digamos, que dan mucho trabajo, ¿no? A los estoicos también les da mucho trabajo, y cuando ellos hablan de vacío, por ejemplo, ellos creen que en el mundo, siendo el mundo nuestro mundo, nuestra experiencia empírica cotidiana, no hay en sentido estricto vacío, sino solamente lugar. Porque el vacío, según los estoicos, no puede estar circundado por nada, y eso pasa en el universo, como distinto del mundo, digamos así. Ahora, uno puede especular muchas cosas, conjeturar muchas cosas, si tiene suerte puede encontrar un pasaje donde aparentemente un estoico está discutiendo algún texto de Aristóteles o incluso de Platón, pero en fin, respecto de Platón en este punto en particular la terminología es distinta. Pero la pregunta, a mi juicio, más interesante, pero bueno, puede que no para todo el mundo, ¿no? Pero la pregunta que puede ser más interesante está referida, sobre todo en esta presentación, no porque no se pueda tratar de entender qué querían decir por vacío y por lugar, digamos, ¿no? O sea, un lugar es un continente vacío para ellos, ahí tienen que usar la noción de vacío, pero eso no quiere decir que eso sea un vacío, es algo susceptible de ser llenado por cuerpos. Esa es más o menos una de las caracterizaciones que dan. Pero quizá la pregunta más interesante desde el punto de vista sistemático, a mi juicio, ¿no?, es, bueno, ¿y cuál era la necesidad que tenían ellos para incluir en una categorización tan estricta de la realidad y de su ontología, una ontología que es fuertemente corporeísta en el sentido de entidades existentes, incorpóreos? ¿Por qué tienen ese papel tan relevante? Y que tienen un papel relevante muy claro en los textos. A mi juicio, los incorpóreos más interesantes son eso que ellos llaman lectar, literalmente decibles o cosas decibles, ¿no? Esa palabra es un adjetivo verbal que tiene que ver con un verbo lego que quiere decir decir. ¿Qué hacen los incorpóreos formando parte de esa distinción tan precisa, distinción que yo creo que tenían que hacer, entre otras cosas, por todo lo que los precede a ellos? Platón y Aristóteles, fundamentalmente. Es muy difícil inventar algo. En realidad ellos no están inventando nada extraordinariamente nuevo, como he tratado de sugerir. Pero el modo en que ellos conceptualizan su corporeísmo-materialismo es completamente inédito en la filosofía griega. En eso radica un poco la originalidad de cualquier cosa que esto signifique. Esto de los decibles, bueno, no es que Platón o Aristóteles no hayan hablado de decibles, solamente que no lo llamaron así. Los decibles son básicamente los significados, proposiciones, predicados, argumentos, etc.
Ahora, ¿qué hacen ahí? Porque si ustedes ven el cuadro, o sea, si uno pudiera hacer el dibujo, digamos, en una especie de árbol de Porfirio, uno tiene que poner el algo arriba. Del algo tienen que salir dos flechas así. Acá están los cuerpos, acá están los incorpóreos. Entre paréntesis, al lado de los cuerpos hay que poner existente, con letras mayúsculas, ¿no? Para que se entienda que es lo mismo, digamos. Y del lado de los incorpóreos hay que poner subsistentes, ¿no? Bueno, y después hay que hacer la lista de los cuatro incorpóreos. Pero si efectivamente todo lo real o todo lo... La palabra real o realidad complica mucho en esto, ¿no? Porque si lo real es lo existente, entonces, claro, naturalmente hay que decir que los incorpóreos no son reales, ¿no? Bueno, y si no son reales, ¿qué función tienen en un mundo corpóreo? O sea, el mundo, en su sentido más estricto o estrictísimo, es un enorme cuerpo, además de la idea estoica de que todo el universo está atravesado por un cuerpo sutilísimo en diferentes grados de tensión, que ellos llaman neuma, contradiciendo de un modo explícito la tesis aristotélica de que no puede haber dos cuerpos en el mismo lugar. Entonces los estoicos dicen, no, pará. Si yo pienso teóricamente un cuerpo sutilísimo, ese cuerpo sutilísimo es capaz de atravesar un cuerpo, como la humedad que atraviesa mi cuerpo, o la miel que atraviesa un panal de abejas, yo qué sé. Bueno, son unas comparaciones un poco dudosas, eso no es un gran argumento, ¿no? Y la idea además estoica de que la totalidad de lo existente, la totalidad del universo, es una entidad que está en permanente movimiento, pero el movimiento de ese universo no coincide con los tipos de movimientos distinguidos por Aristóteles. Entonces ahí Alejandro Afrodisia pone el grito en el cielo. Y yo creo que se equivoca Alejandro Afrodisia. Ustedes dirán, bueno, ¿yo quién soy para decir que Alejandro de Afrodisia se equivoca? Bueno, no importa, ¿no? Uno puede tratar de polemizar, aunque no esté aquí Alejandro de Afrodisia, porque Alejandro de Afrodisia da una razón que es bastante floja, ¿no? Para decir que eso no puede ser. Siendo que es un individuo que razona de un modo muy riguroso, ¿no? En la mayor parte de los casos, desde luego. ¿Por qué? Porque el tipo de movimiento que los estoicos atribuyen a esta entidad que llaman neuma y que es el componente de la totalidad de las cosas existentes del universo, incluidos todos nosotros, las botellas, las mesas, las plantas, los animales, etc. El movimiento es un movimiento de expansión y contracción. El mundo se mueve así, permanentemente. Entonces Alejandro Afrodisia dice, no, pero ese tipo de movimiento no está catalogado en la lista de tipos de movimientos de Aristóteles. No puede ser, entonces debe ser que no existe. Es un poco flojo eso, ¿no? Por parte de Alejandro Afrodisia. Porque claro, uno puede hacer el esfuerzo por tratar de refutar la idea de que no existe este tipo de movimiento, ¿no? Y que ese no es el tipo de movimiento que está operando en este preciso momento en esta mesa, o en mi cráneo, o en las partes más blandas de mi cuerpo, etc. En fin. Ahora, claro, eso les viene muy bien a los estoicos porque les sirve mucho para explicar el universo como un sistema continuo. Los estoicos son continuistas, ¿no? Y por ende son defensores de un determinismo físico, lógico y también moral, naturalmente. Ahora, esto desde luego no responde, ¿no? Su observación o pregunta, digamos, ¿no? Sería una buena idea tratar de investigar eso. Yo la verdad es que nunca lo he investigado en particular, pero hasta donde yo he llegado a ver, no hay manera de conectar de modo directo los incorpóreos vacío y lugar con Platón, por ejemplo. Sobre todo porque, en fin, espacio, como digo, es una noción muy complicada para hablar de él. Es algo que uno redefina, ¿no? ¿Qué quiere decir por espacio? Pero cuando uno dice espacio empieza a pensar en Kant, en Newton, incluso sin ser un experto en Newton ni en Kant, ¿no? Pero ese tipo de noción presupone la matematización, en parte al menos, del mundo físico, algo que los estoicos y en general los filósofos antiguos no pensaron así y no tenían en cuenta, ¿no? Aristóteles estuvo, yo creo, un paso de entender la naturaleza en términos matemáticos, pero no da ese paso, ¿no? Porque se le vienen abajo varias tesis y varios argumentos para explicar la naturaleza, ¿no?
Pero bueno, no sé si esto ilumina algo o oscurece un poco más, ¿no? Pero, en fin. Sí, sí. Esa necesidad de incluir dentro de, no sé si sería correcto decir lo que es, que no existe, lo decible, etc. No tiene que ver con la adopción de pronto de una semántica puramente referencialista. Una semántica puramente referencial. Sí, 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 sí. Sí, claro. Pero no sé, más de influencia en una lectura de Magno. Sí, sí, sí. En parte yo creo que sí, pero solo en parte, porque para un estoico un concepto al estilo de Neumann, que no tiene referente, también significa algo. Pero, entonces por eso, en parte sí, porque si uno, por ejemplo, hace un examen de los distintos textos, es muy poco lo que ellos le dedican a esos conceptos que no tienen referentes. Pero significa, un enoema significa. Porque yo puedo hablar en un contexto lingüístico determinado, naturalmente, que son los contextos en los que los sonidos vocales, o las voces, como dicen ellos, los sonidos vocales, que son las palabras, solamente tienen algún tipo de significado, ¿no? Únicamente para aquellos que entienden la misma lengua que tú hablas, ¿no? Pero claro, cuando uno busca en esos textos, pero eso se puede ver a mil cosas, ¿no? Se puede ver a la fatalidad de que se perdieron los textos donde ellos hablaban de eso, la verdad que lo ignoro. Y por suerte sé que lo ignora todo el mundo, ¿no? Gente muy, muy connotada en estos estudios. Es muy poco lo que le dedican a ese tipo de conceptos, pero en un contexto lingüístico determinado, un enoema, en el sentido de un concepto que no tiene denotado, sí significa algo, ¿no? Ahora, es mucho más es mucho más la discusión que uno encuentra con los otros conceptos, ¿no? Eso le viene mejor, digamos, ¿no? En el sentido, sí. El denotado siempre tiene que ser un existente, no un subsistente. Los subsistentes no son cuerpos. Y si se siguió más o menos la explicación que hice recién a propósito de eso que nosotros podemos llamar en la reconstrucción la psicología estoica de la acción, yo puedo pensar esos conceptos que no tienen referente solamente porque indirectamente sí tienen referente, cuando yo combino, pero de un modo directo, por así decirlo, no, digamos, porque las entidades ficticias, bueno, pues son ficticias, ¿no? Ya. Ellos hablan de algo que llaman ficción, ficciones de la mente. Las entidades ficticias no subsisten. Bueno, esto es una discusión esa, yo tiendo a creer que no subsisten, ¿no? Pero bueno, esto ha sido siempre un problema, ¿no? Incluso para varios connotados filósofos contemporáneos en los últimos 60 o 70 años. Yo siempre recuerdo un pasaje de Aristóteles donde él tiene que explicar cómo ocurre o cómo es que se da. Y además es más fácil recordarlo de Aristóteles porque está en un contexto discursivo que es completo, ¿no? Acá uno tiene que unir 5 líneas de Sexto Empírico con 6 de Clemente de Alejandría y ver si eso más o menos coincide. Y los dos dicen que eso lo decía Crisipo en su libro acerca de los significantes, ¿no? Hay un pasaje en los Segundos Analíticos de Aristóteles, en el libro segundo, donde él trata de explicar las entidades ficticias, digamos, en un contexto de discusión ligeramente diferente a este, pero no completamente diferente, y que yo creo que es un tipo de discusión que probablemente algún estoico tuvo en cuenta, ¿no? Pero es muy difícil probar que esto efectivamente fue el caso, ¿no? Entonces, claro, él pone el caso de una extraña entidad que en griego él llama tragélafos. Un tragélafos es un capriciervo. En vez de decir centauro, dice capriciervo, ¿no? Y bueno, la explicación de Aristóteles naturalmente es una explicación, valga la redundancia, muy aristotélica, ¿no?
Antes de que yo pueda pensar algo, primero tengo que haber tenido una experiencia perceptiva de ese algo. Después que tuve esa experiencia perceptiva por el uso habitual del lenguaje, yo conecto, digamos, el significado de mis palabras con ese objeto del mundo, digamos. Al comienzo mismo de la vida, aunque Aristóteles no lo dice así, era ostensiva cuando uno aprende a hablar, ¿no? Nene mesa, ¿no? O nene papa. Yo hice todos estos experimentos con mi hija cuando era muy chica, ¿no? Y cuando la madre no me veía, naturalmente. Entonces, claro, Aristóteles dice, bueno, sí, yo puedo pensar estos objetos e incluso puedo definirlos. Pero claro, las definiciones son puramente nominales, es lo que la tradición llamó definición nominal. O sea, lo que puedo hacer es definir el nombre, digamos, ¿no? Y decir que un tragélaphos es un animal mitad ciervo y mitad cabra, qué sé yo, una cosa así. Yo no encuentro ese tipo de explicación en los textos estoicos, ¿no? Pero lo que sí es relativamente evidente es el hecho de que son conceptos que se forman por composición a partir de la experiencia afectiva, sensoria, perceptiva que yo tengo de existentes, digamos, ¿no? De cuerpos, de cosas del mundo. ¿Sí? Sí. Yo tenía una pregunta sí. que era si podrías dar ejemplos de estas dos nociones de concepto que hay, enoima y ¿cuál era la otra? Y un enoima puede ser un centauro, ¿no? Bien, ejemplos si podrías dar. Por otro lado, ¿cómo distinguían vacío del lugar? Bueno, algo he dicho, ¿no? El lugar es simplemente un continente que no tiene cuerpo, digamos, ¿no? Pero que es capaz de contenerlos. Esa es la definición del lugar. El vacío es una caracterización relativamente parecida, pero ellos quieren argumentar que en este mundo perceptivo nuestro no hay vacío. Eso es el universo o el cosmos externo. ¿Sí? Porque no hay límite ahí. En cambio, el lugar sí es algo limitado. ¿Sí? Ahora, claro, eso no es un existente. ¿Por qué? Porque no es un cuerpo. Claro, pero uno puede decir, ¿y cómo el lugar, que tampoco es un cuerpo, tiene un límite, ¿no? ¿Cuál es el límite del lugar? Los cuerpos. Y por eso el lugar es capaz de contenerlo. Pero un ejemplo de noema puede ser un centauro o el hiposiervo de Aristóteles. Es decir, de un concepto, y del otro, y mesa, qué sé yo, cualquier concepto empírico que se te ocurra. Mesa, silla. Suegro, yo qué sé, suegra, no sé. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Sí, por favor. Esta concepción o concepción materialista, corporista, sin embargo, parecería que hubiese tenido más éxito históricamente la visión de Demócrito, Epicuro, Lucrecio, que parecería ser un materialismo más tosco, sin tantas revelaciones como la del estoicismo, ¿no? ¿A qué se deberá esa decisión? Dos formas, dos paradigmas A ver. de materialismo. Sí. Los estoicos y los epicúreos se peleaban bastante también, aunque tienen 3 o 4 premisas básicas en las que están completamente de acuerdo, ¿no? Los epicúreos, igual que los estoicos, son materialistas psicológicos, o sea, es un punto de partida importante, ¿no? O sea, para estar de acuerdo, digo. La verdad es que yo no sé muy bien a qué se debió. Yo lo que sí sé es que el estoicismo, igual que el epicureísmo, llega por lo menos hasta el siglo XVIII. Locke, Kant y Leibniz están llenos de estoicismo, o sea, la modernidad temprana y la modernidad del siglo XVIII. Ahora, no es menos cierto que el epicureísmo también tuvo una penetración importantísima, ¿no? En la filosofía posterior. Yo no sabría decir cuál es la razón de eso, ¿no? O sea, y habría que ver cuál de los dos tuvo más importancia.
en Alemania y en Francia, sobre todo, en los siglos XVI, XVII y parte del siglo XVIII, el epicureísmo era una especie de... Hay un montón de escritores que escriben epicureamente, digamos, se puede hablar así. Era una especie de explosión y de moda, y todavía hay gente, en Francia yo conozco gente que reivindica el epicureísmo. ¿Y por qué el epicureísmo y no el estoicismo? Bueno, entre otras cosas porque el epicureísmo, yo creo, era para muchos, yo estoy seguro de esto que estoy diciendo, sobre todo en los siglos XVI, XVII, XVIII, era una filosofía más vivible que la estoica, en el sentido moral, y en el sentido científico era una filosofía que estaba más cerca de lo que muchos científicos estaban haciendo, digamos, ¿no? El Epicuro no descubre el neutrino, pero le pega en el palo, dicho futbolísticamente. No, nada, es una exageración lo que estoy diciendo. Pero Epicuro divide el átomo, que para Demócrito era indivisible, y dice que hay una entidad aún más pequeña dentro del átomo, ¿no? O sea, por supuesto no es el neutrino, pero quiero decir, estructuralmente él visualiza eso. Ahora, claro, de lo que hay que ser consciente es que ninguna de estas personas tenía ciencia empírica. Nadie de ellos tenía ciencia empírica. Hay un libro de un profesor de la Universidad de Tel Aviv publicado a fines de la década del 50, donde él quiere mostrar un paralelismo entre las teorías físicas. Él dice en ese libro publicado en los años 57-58, si no me equivoco, él quiere hacer un paralelo entre la teoría estoica del neuma, que se mueve así, y las teorías, dice él, de los últimos 40 años del universo, en la idea de que el universo se expande o que también tiene movimiento de contracción y expansión. Claro, uno siempre puede decir, bueno, eso es una coincidencia, ¿no? ¿Cómo llegan a saber los estoicos que ese es el caso? Bueno, nosotros sabemos cómo llegan a pensar o a suponer los estoicos que ese puede ser el caso. A partir de la observación de los animales y de la respiración de los animales. Porque neuma en griego quiere decir, en el uso más básico, incluso coloquial, quiere decir aire y a veces puede querer decir respiración también. Es el hálito vital, el neuma, el aliento, ¿no? Por ejemplo, Galeno, que mencioné hace un rato, que es un crítico feroz de los estoicos, por suerte, porque si no hubiera sido por Galeno hubiéramos perdido una cantidad importantísima de la lógica estoica y de la psicología moral de los estoicos. Galeno usa la teoría estoica del neuma para explicar, por ejemplo, el movimiento de las aves, cómo un ave puede permanecer planeando, ¿no? Entonces él explica eso a partir del movimiento del neuma, no solo de la respiración del animal y cómo gobierna las alas, sino el movimiento de las alas y de la resistencia que pone el aire, y todo eso es neumático para Galeno. Y eso es estoico, es estoicismo básico. Y él lo dice con todas las letras. Él dice esto, no es una cosa que se me haya ocurrido a mí, ¿no? Ahora, claro, esta gente no procedía, digamos, de acuerdo a mecanismos propios de lo que nosotros entendemos por ciencia empírica desde hace, qué sé yo, 150 años, 180 años, no sé. Son todas especulaciones, la mayor parte de ellas son especulaciones metafísicas, ¿no? Sin recurrir a... Por ejemplo, esta idea de que hay dos principios metafísicos en la realidad, lo activo y lo pasivo, ¿no? Esta es una idea que los estoicos toman claramente de Platón. Platón dice en un pasaje del diálogo sofista, no hay activo sin pasivo ni pasivo sin activo. ¿Y qué es lo activo o lo pasivo? No, son principios generales a partir de los cuales podemos empezar a explicar casos particulares de la experiencia que tenemos en el mundo. Lo activo es naturalmente aquello que es capaz de producir una acción. Lo pasivo es aquello que es capaz de recibir esa acción. Pero sin algo que sea capaz de recibir una acción, no puede haber algo que sea capaz de producirla, ¿no? Porque lo que es capaz de producir una acción es capaz de producirla en algo que es capaz de recibirla y viceversa, digamos. Bueno, esta es una idea 100% platónica. En eso los estoicos son muy platónicos. La ética y la cosmología estoica es platónica en un 100%, pero la ontología no.
hay un pasaje de Crisipo donde Crisipo directamente muere de la risa respecto del poder causal de las ideas o formas platónicas. Si uno, por ejemplo, le echa un vistazo a mi texto número 3 y número 4, me voy a permitir leer unas líneas. Ahí está el argumento fundamental que dan los estoicos Zenón, Crisipo y Cleantes para tratar de mostrar que el alma es una entidad de carácter corpóreo, pero este es un argumento que vale para todos, digamos, para todos los sentidos en que yo puedo, según un estoico, en que yo puedo argumentar a favor del corporeismo, ¿no? Dice, bueno, dice, por fin Zenón, este Zenón de Sitio, enseña del siguiente modo cuando define el alma como un hálito es neuma, ahí es la traducción de neuma, con natural. Lo que por su partida hace que el animal muera es un cuerpo. Cuando el hálito con natural parte, el animal muere. Por lo tanto, el hálito con natural es un cuerpo. Por consiguiente, el alma es un cuerpo. Cleantes también pretende, Cleantes es el seguidor de Zenón, que no solo por los rasgos corpóreos, sino también por los indicios anímicos, los hijos se parecen como un espejo a sus padres, es decir, en cuanto a sus caracteres, disposiciones naturales y estados emocionales, sino que también reciben una semejanza y desemejanza en cuanto al cuerpo. Y el alma, como el cuerpo, está sujeta a la semejanza y desemejanza. Del mismo modo, los estados afectivos corpóreos e incorpóreos no pueden comunicarse entre sí. Ahora bien, el alma comparte su afección con el cuerpo. En realidad no pueden comunicarse entre sí, solo sí el alma y esos estados tienen una naturaleza ontológica distinta. Es lo que quiere argumentar ahora, es que sí pueden comunicarse. Ahora bien, el alma comparte su afección con el cuerpo. Cuando éste es herido por los golpes, cortes o llagas, el alma comparte el dolor. No está angustiado, ¿no? Y la angustia es un estado anímico. También el cuerpo comparte su afección con el alma. Cuando ésta está afligida por una preocupación, una angustia o el amor, el cuerpo comparte su aflicción por el debilitamiento del vigor de su compañera. La compañera es el alma, cuyo poder y pavor se demuestra mediante el rubor y la palidez del cuerpo. A partir de la comunicación de los estados afectivos se sigue que el alma es un cuerpo. Crisipo también extiende su mano a Cleantes cuando establece que las cosas corpóreas de ningún modo pueden estar separadas de las incorpóreas, porque no están en contacto entre ellas. De donde Lucrecio también dice, está el Epicúreo, pues nada, a no ser un cuerpo puede tocar o ser tocado. Sin embargo, hay separación entre cuerpo y alma, pues cuando el cuerpo es abandonado, sobreviene la muerte. El alma, por tanto, es un cuerpo, pues si no fuera corpórea, el cuerpo no se separaría de ella. Lo que es interesante acá es que Zenón, Cleantes y Crisipo están usando un argumento platónico que está en el Gorgias y en el Fedón, cuando Platón explica la muerte como la separación del alma respecto del cuerpo, pero para tratar de probar exactamente lo contrario, ¿no? ¿En qué sentido digo esto? En el sentido de que no puede entenderse el ser vivo como una composición de cuerpo y alma, si no se entiende que esos dos componentes esenciales del compuesto que es cada animal, digamos, son de la misma naturaleza. Es decir, lo que los estoicos tratan de mostrar o se preguntan, y esto es clarísimo en los textos, es cómo puede ser que haya algún tipo de influjo por parte del alma respecto del cuerpo o del cuerpo respecto del alma, si hay esa brecha entre lo que es corpóreo y lo que es incorpóreo. Esto cambiando lo que hay que cambiar, y a veces hay que cambiar muchas cosas, estoy de acuerdo, es una versión ligeramente primitiva, si ustedes quieren, de la tesis del cierre causal. Digamos. Eso es lo que a mí me interesa decir. El otro argumento está en este Nemesio, etc., pero es más o menos exactamente el mismo argumento. Pero lo otro interesante es la noción de contacto que ellos usan de una manera consciente para argumentar en contra de Platón, en este caso. Platón dice en el Fedón de Platón es un diálogo que está muy presente en los textos fragmentarios de los estoicos antiguos, sobre todo, especialmente de Crisipo. Es un texto que seguramente él tuvo muy en cuenta. Hay varios pasajes donde Crisipo cita frases del Fedón y las reinterpreta en clave corporeísta. El Fedón es un texto extraordinario, independientemente de que uno esté en contra de la tesis básica de Platón.
es extraordinario desde el punto de vista dramático y también desde el punto de vista filosófico por las argumentaciones que uno encuentra ahí. Pero el Fedón es un texto increíble porque es el texto, digamos así, que da, yo diría, ¿no?, con exageración y todo, que da carta de ciudadanía al platonismo, como lo conoce la tradición que siguió muchísimos siglos después de Platón. Y además, por el siguiente hecho, Platón quiere argumentar que en la relación cuerpo-alma lo prioritario es el alma. ¿Por qué? Porque el cuerpo es algo inerte, es algo que no es capaz de moverse por sí mismo. Yo muevo mi mano ahora porque quiero mover la mano. El querer, en el mapa ontológico de Platón, es un ítem psicológico anímico. Entonces, bueno, el alma parece que tiene poder causal sobre el cuerpo. Pero hay un pasaje increíble entre el 79 y el 80 del Fedón, donde Platón presenta el problema del interaccionismo causal. Un problema que está en el profesor Descartes, en el siglo XVII, y también en algunos filósofos contemporáneos de los últimos 50, 60 años. Ahora, sí es verdad, como quiere argumentar Platón, que en la relación cuerpo-alma lo prioritario es el alma, porque es aquello que se mueve y que es capaz de producir movimiento, sin ser movido por otra cosa. ¿Cómo es que puede haber interaccionismo entre cuerpo y alma? Y que Platón parece estar pensando en una cierta forma de interaccionismo. En el Fedón, nada menos, que es un diálogo cuasi ascético, ¿no?, de todo lo que está conectado con el cuerpo es malo y dañino, digamos. El dualismo platónico en el Fedón es por un lado el alma y por el otro lado el cuerpo. Y si efectivamente el cuerpo es algo inerte, que necesita ser puesto en movimiento, ¿cómo es que puede mover? Platón, por supuesto, infelizmente no responde a esta pregunta, pero Crisipo sí. Pero por supuesto que Crisipo reformula todo el argumento. Y Crisipo dice, bueno, por supuesto que el cuerpo puede mover el alma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el cuerpo, igual que el alma, pues porque el alma, igual que el cuerpo, es un cuerpo. De otra manera no podría moverla. Y cuando Platón quiere mostrar que hay ese tipo de interaccionismo, en el sentido de que el cuerpo es capaz de modificar los estados del alma, pone ejemplos que, bueno, son un poco metafóricos. Por ejemplo, cuando el alma está perdida por el cuerpo, se encuentra como borracha y desvaría. Entonces ahí parece invertirse el peso del lado del cuerpo como factor causal activo respecto del alma. Y lo otro que hace Platón en el Fedón, y que Crisipo recoge el guante, aunque reformula el significado de los términos y del argumento, es lo siguiente. Platón usa expresiones de contacto, estar en contacto, entrar en contacto, tener contacto con, etc. Y cuando Platón usa ese tipo de expresiones, dice que sí, hay un sentido en que el alma puede entrar en contacto con el cuerpo. Claro que no explica cuál es ese sentido, o cómo efectivamente, visto desde el punto de vista de un fisicalista, se daría ese tipo de contacto. Y Crisipo de nuevo dice, bueno, claro, lo que se olvidó de decir Platón ahí, o lo que se olvidó de explicar Platón ahí, es por qué y cómo el alma, si según Platón es una entidad incorpórea, puede estar en contacto con el cuerpo. Y que el alma está en contacto con el cuerpo no lo ponen en duda ni Platón ni Crisipo, digamos, ni un inmaterialista ni un materialista, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no es una gran explicación, pero es una explicación casi del sentido común, ¿no? Esta explicación de que cuando el alma sale del cuerpo, ¿no?, el animal muere, digamos, ¿no? Pero claro, Crisipo argumenta por el lado fisicalista diciendo, ¿y cómo algo que es incorpóreo puede salir de un continente corpóreo? Si estar en es una categoría corpórea física. El profesor Aristóteles podría tratar de explicar eso, ¿no? Podría decir, no, momento. Es el sentido en que una forma está en un compuesto, siendo una forma una entidad inmaterial. Naturalmente Crisipo no estaría muy de acuerdo con Aristóteles, ¿no? Pero esta es una discusión muy vital que atraviesa a todos estos autores. Y volviendo a lo de la comparación entre los estoicos y Crisipo y por qué, yo naturalmente no tengo la respuesta a esa pregunta, ¿no? Pueden ser avatares históricos de distinta índole, pero ahora, la penetración del estoicismo fue muy impresionante en la historia de la filosofía posterior, no menos que la del epicureísmo, desde luego.
en la modernidad temprana hubo una especie de moda así muy impresionante, digamos. En Francia yo conozco, hay varios franceses de los siglos XVII y XVIII que van por ese lado. Ahora, lo de los estoicos fue también muy impresionante, sobre todo en la penetración que tuvo en los escritores cristianos de los primeros 3 o 4 siglos, ¿no? Yo di el caso de Tertuliano, que está acá en mi texto número 3, pero hay varios otros ejemplos, ¿no? O sea, incluido Plotino. Plotino es un platónico convencido. A Plotino le molesta esto de que el alma sea un cuerpo. Trata de argumentar en contra de esto, naturalmente, Plotino. Pero Plotino termina adoptando varias categorías de pensamiento estoicas, como por ejemplo eso que los estoicos llaman sympatheia. Sympatheia quiere decir algo así como coafectividad. La totalidad de las cosas existentes del mundo tiene una cierta coafectividad las unas con las otras, porque son partidarios de un continuismo físico, ¿no? Si todo está penetrado por neuma y además finalmente todo es neuma, ¿no? El sistema cósmico es un sistema coafectivo, digamos, ¿no? No es trivial mi movimiento del dedo acá, ¿no? Eso tendrá algún tipo de consecuencia en algún lado, ¿no? Que yo la ignore es otro problema, la consecuencia, ¿no? Pero bueno, saber por qué, la verdad que no sé por qué. Pero hubo de todo, ¿no? O sea, si uno explora, qué sé yo, es muy impresionante la presencia del estoicismo en Tomás de Aquino en el siglo XIII. No sé si hay algún experto en Aquino acá, pero el Tratado del Mal de Tomás de Aquino tiene una sección donde es netamente estoica, ¿no? La teoría de la virtud de Tomás de Aquino. Pero claro, probablemente porque es muy platónica la teoría de la virtud estoica. Pero bueno, la virtud es una disposición o un estado del alma y consecuentemente la virtud o el vicio o la bondad o la maldad son solamente estados corpóreos distintos de mi alma, ¿no? Eso es algo que ni Platón ni Tomás de Aquino probablemente aceptarían, ¿no? Pero el modelo es muy parecido, ¿no? Sacando esa ligera diferencia. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Si no puedo avanzar un poco más, nos quedan unos minutos. Bueno. Bueno, pero para volver a esto y ir cerrando esta parte de Neumann y todo lo demás, en el contexto, como digo ahí, del tratamiento técnico, ¿no? de este tipo de conceptos que no tienen referentes, se argumenta explícitamente que es una ficción de la mente, es decir, una cosa que carece de fantastón. Fantastón es lo que se representa, lo presentado, el objeto que es distinto y es externo, digamos, a mis estados anímicos o mentales privados, ¿no? Un fantastón que le impresione como factor extramental, ¿no? Ahora, uno puede decir, ¿no? Discutiendo con Séneca, el texto de Séneca que está en mi texto número 2, si uno lo lee con muchísimo cuidado, puede ser iluminador en un sentido y en otro sentido no, porque no deja de ser interesante notar que Séneca no está muy de acuerdo con el algo como género supremo que gobierna toda la división de los tipos de cosas que pueblan el universo estoico, digamos. Y esto, como digo ahí, parece contradecir la explicación de cómo se generan los conceptos de gigante o centauro, digamos. Un modo deflacionario de entenderlo simplemente puede ser suponer que, aunque de modo directo no hay un fantastón ni de gigante ni de centauro, no es posible concebir ninguno de esos conceptos sin cosas corpóreas como hombre y caballo, ¿no? O sea, este hombre, este caballo, ¿no? No hombre en el sentido de un concepto o un universal. Obviamente este hombre, este caballo, sí tiene, ¿no? un algo que se aparece o se presenta, un fantastón que impresiona el alma o la mente del sujeto. Y si esto es así, hay que asumir que las cosas ficticias dependen indirectamente de los cuerpos. Sin embargo, no son ni cuerpos ni incorpóreos en sentido estricto, ¿no? Bueno, detrás de esto hay una discusión infinita en la literatura que naturalmente voy a obviar. Para ir acercándonos a las 7:30, ¿verdad? Quiero señalar el contenido de un pasaje que tiene algunas dificultades, pero quizás no es extremadamente complejo. Es un texto tomado del comentario a los tópicos de Aristóteles de Alejandro Afrodisia. Alejandro Afrodisia es un escritor muy prolífico,
muy inteligente, es un aristotélico convencido, tardío, ¿no? Tuvo una fortuna o no sé, o una maldición, y es que un par de emperadores vinieron y le dijeron que le iban a financiar un centro de investigación para que difunda la filosofía de Aristóteles. Imagínense que viene un emperador romano y a uno le da, yo qué sé, unos 5.000 millones de euros, digamos, ¿no? Entonces, una de las tareas de Alejandro de Afrodisia, que es una de las tareas por las cuales fundamentalmente pasó a la historia, digamos, a la historia de la filosofía, que es una historia más bien limitada, desde luego, ¿no?, es haber comentado muchos textos de Aristóteles, varios, ¿no? Pero además escribió no menos de 3 tratados de filosofía original, inspirados en el aristotelismo, pero también en el estoicismo, siendo los estoicos enemigos mortales de Alejandro de Afrodisia. Esto es muy impresionante. Alejandro de Afrodisia escribió un tratado acerca del alma, emulando a Aristóteles. Aristóteles tiene un tratado que se llama Acerca del alma, Alejandro también. Pero lo interesante del tratado de Alejandro acerca del alma es que tiene, por supuesto, componentes aristotélicos muy claros, pero incorpora varios mecanismos y explicaciones de tipo estoico. Por ejemplo, Alejandro incorpora la teoría que yo describí muy rápido hace un rato, acerca de la psicología de la acción, digamos, ¿no? Hay algo externo que impresiona mi alma, eso genera una fantasía, una representación o presentación, esa fantasía tiene un contenido proposicional, y yo, como el ser humano que soy, gracias a mis capacidades racionales, soy capaz de examinar críticamente el contenido de esa representación o presentación, y finalmente puedo darle asentimiento a esa representación o rehusarme a dar asentimiento. Bueno, esta teoría Alejandro de Afrodisia la incorpora casi en un 100%. Este es un pasaje tomado del comentario de Alejandro de Afrodisia a los tópicos de Aristóteles. Los tópicos es un tratado que está en el conjunto de las así llamadas obras lógicas de Aristóteles. Es un texto muy denso, muy interesante, ¿no?, para entender los modos o los lugares, digamos, de la argumentación. Es un texto que le debe mucho, los tópicos de Aristóteles, yo creo que le debe mucho a un diálogo de Platón que se llama Eutidemo, donde Platón hace una especie de lista de los 12, 13 o quizá 14 falacias o sofismas más utilizadas por los sofistas anteriores a Platón y probablemente de la época de Platón. Y en este pasaje, Alejandro, no tiene mejor idea que, por supuesto, argumentar en contra de los estoicos. Y lo que más le molesta a Alejandro y a otros escritores aristotélicos o peripatéticos, que infelizmente son fuentes muy importantes para nosotros, para el conocimiento del estoicismo antiguo y también medio, infelizmente porque naturalmente son filósofos convencidos en la idea de una cierta escuela, de una doctrina, etc. Pero eso hace que hayan escrito mucho sobre estos estoicos extraños, ¿no?, que vienen a hacer este tipo de argumentación. Pero en general lo que más le molesta a Alejandro, pero en general a los aristotélicos o peripatéticos, es esta extraña idea estoica de que el género supremo, en la distinción del tipo de cosas que pueblan el universo, en que se puede descomponer las cosas del universo, sea eso que los estoicos llaman algo, ¿no? En este texto 5, como digo ahí, es muy representativo del impacto que debe haber producido la teoría esta estoica del algo como género supremo, digamos, en el ámbito o ambiente intelectual peripatético, ¿no? Porque esa tesis va en contra de la más razonable, según Alejandro de Afrodisia, la posición más razonable de que el género supremo es el ser, aun cuando Aristóteles había argumentado que el ser no es un género, ¿no? Pero eso es por otras razones, o lo que es. Y acá aparece de nuevo esa palabra, ¿no?, todo. Yo me voy a detener un segundo en eso para explicar cuál es el problema aquí, que en parte quise explicarlo al comienzo, pero no sé, me parece que este puede ser un momento para detenerse ahí.
habitualmente uno cuando ve ese tipo de expresión en el estoicismo y en general en la filosofía griega tardía o en el así llamado helenismo, o sea, el helenismo es la filosofía que aparece en Grecia unos pocos años después de la muerte de Aristóteles. Aristóteles muere aproximadamente en 322, siempre antes de Cristo, ¿no? Son fines del siglo IV, y esta gente llega unos 10, 12 años después de la muerte de Aristóteles. Digo esto porque si ustedes leen con cuidado ese pasaje, todas las traducciones que uno puede hacer de esas expresiones que aparecen ahí, pero sobre todo de la expresión to-on. To es un artículo neutro que sustantiva un participio de género neutro del verbo ser. Las traducciones habituales, lo que es, lo que existe, lo existente, el ser. Algunos lo ponen con una mayúscula así, a mí me parece un disparate eso. El ente ponen algunos. Por ejemplo, uno de los traductores de la metafísica de Aristóteles en la editorial Gredos, una edición publicada a comienzos de la década del 70, pone ente con mayúscula, ¿no? Entonces, claro, ¿qué querrá decir eso, no? Bueno, probablemente está pensando en Dios. Pero claro, cuando Aristóteles dice que toón se dice de muchas maneras, y después Aristóteles explica cuáles son las muchas maneras en las que se dice toón, parece que no puede ser un ente con mayúscula tampoco, ¿no? Porque varias de esas maneras son la cantidad, la cualidad, la relación, la acción, la pasión, etc. Es decir, esas son formas del ente, entendido el ente por el ser, entendido el ser por el es de la predicación. O sea, la idea de Aristóteles es que ser o es se dice o se entiende de muchas maneras, porque no es mismo el significado del es o del ser cuando digo Juan es calvo que cuando digo Juan es el hijo de Pedro. En el primer significado, el es o el ser significa una cualidad de Juan. En el modelo ontológico, lógico de Aristóteles, eso quiere decir una determinación accidental del sujeto o sustancia que es Juan. Y cuando yo digo Juan es el hijo de Pedro, eso mienta o refiere a una relación, ¿no? Que es una de las, o son dos de las así llamadas categorías aristotélicas. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque claramente los estoicos usan conscientemente la terminología aristotélica del ser. La pregunta, toón ahí, ¿no? La pregunta de los estoicos tiene que haber sido, si no la misma, una más muy parecida a la de Platón y Aristóteles. En una tradición que tiene mucho de platonismo y de aristotelismo, aunque va por un camino diferente, ¿no? Y una de esas preguntas básicas de los filósofos griegos, pero ya imagínense ustedes en el siglo III a.C., cuando llega Zenón y después llega Crisipo y demás, es de nuevo, ¿qué es ser algo? El problema que nosotros tenemos, y yo creo que el problema es fundamentalmente nuestro, no de Crisipo o de Aristóteles, es que el verbo ser en griego puede querer decir ser o existir. Nosotros en español podemos decir ser, existir, estar. Y muchas veces cuando uno lee un texto en griego y quiere ponerlo en español, tiene que recurrir a una de esas tres posibilidades, ¿no? Pero es muy probable que un griego de la época, cuando ve esa palabra escrita ahí, entiende rápidamente cuál es el significado o cuál es el uso primario de esa palabra ahí. ¿Por qué habitualmente los estudiosos del estoicismo, cuando ven toón en un pasaje estoico, dicen existente? Bueno, hay una discusión eterna sobre esto también, como ustedes podrán imaginar. Pero una de las razones básicas tiene que ver con el hecho de que la forma verbal que se opone a toón es subsistente. Y ahí es muy claro que se puede decir algo así, ¿no? Y claro, es una manera relativamente razonable de poner en paralelo los cuerpos y los incorpóreos, ¿no? En el sentido que explicaba o que comentaba al comienzo de nuestra reunión, los cuerpos son
a los existentes como a los incorpóreos, a los subsistentes, ¿no? Y es una manera de decir, bueno, algo existe porque es algo que es o está en condiciones que presuponen cierto tipo de características. Por ejemplo, cualidades de determinado tipo que cambian en el tiempo. Ahí aparece el tiempo, ¿no? Que es un incorpóreo. Cantidades, etc., ¿no? Eso es algo que se puede constatar de una manera muy directa, digamos, ¿no? Ahora, ¿por dónde va Alejandro? Para ir llegando a las 7:30, ¿no? Bueno, a él le molesta esto de que el algo es el género supremo a partir del cual se derivan los cuerpos y los incorpóreos. Probablemente también porque Alejandro Afrodisia está pensando muy aristotélicamente que cuando yo digo en griego ti literalmente en griego quiere decir algo, estoy pensando en un algo determinado. Es muy, o sea, estoy pensando aristotélicamente, que es el modo en que habitualmente piensa Alejandro Afrodisia, estoy pensando en un algo determinado del mundo, siendo ese algo determinado del mundo un existente en el sentido de un cuerpo estoico. Entonces, si ese es el caso, ¿cómo es que los incorpóreos pueden ser una especie del algo? O sea, uno de los problemas básicos que ve Alejandro acá es que no está claramente explicada la noción de algo. Y creo que algo de razón tiene Alejandro Afrodisia. Pero claramente él está operando sobre la base de sus presupuestos aristotélicos, ¿no? Aristóteles tiene una expresión muy técnica, que es una cosa muy rara en el uso del griego de la época, es un tecnicismo que probablemente inventa el propio Aristóteles, para referirse a un individuo determinado del mundo. Dice, to de ti. Literalmente un algo esto. Los traductores a veces suelen traducir simplemente un esto, como diciendo un esto determinado, ¿no? Y probablemente algo de eso hay en el trasfondo de la objeción implícita y en parte explícita que hace Alejandro de Afrodisia en este pasaje, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ustedes hacen de derivar del algo los cuerpos y los incorpóreos, pero no han explicado suficientemente qué es lo que ustedes quieren decir por algo. Bueno, este pasaje de Alejandro también es significativo para ver su esfuerzo por mostrar lo absurdo, según Alejandro, de la tesis estoica. En el primer pasaje aristotélico que comenta Alejandro, en Aristóteles, trata de probar que las especies participan de los géneros, pues en tanto una especie admite el enunciado o la explicación de un género, Alejandro dice logos, ¿no? Enunciado o explicación son traducciones posibles de logos. En tanto una especie admite el enunciado de un género no admite el de la especie. Y esto es lo que dice textualmente Aristóteles. Ahí Alejandro está pensando en este pasaje de las categorías de Aristóteles. Esto es categoría 2b, línea 20-21. Aristóteles dice textualmente, los géneros se predican de las especies, por ejemplo, hombres, animal, pero las especies no se predican recíprocamente de los géneros, animales, hombres. Entonces, claro, Alejandro está midiendo la distinción algo, cuerpos incorpóreos, teniendo como punto de partida este tipo de observación tomado de las categorías de Aristóteles, ¿no? Entonces, para Alejandro esto no da, ¿no? Quizá Alejandro hubiese dicho, ¿no? Si hubiese tenido la capacidad de hablar con Crisipo ya está recontra muerto, ¿no? Cuando Alejandro escribe esto, ¿no? Mira, a ver, podemos seguir hablando si tú me explicas qué quiere decir acá ti, ¿no? Y si tú me puedes explicar de qué modo podrías dar razón de este tipo de distinción a partir de lo que dice Aristóteles en las categorías. Alejandro incluso podría decir, a veces dice cosas como esta, bueno, supongamos que Aristóteles está equivocado y que tú tienes la razón, pero ¿cuál es tu argumento para que yo te crea esto? ¿Cómo es que de un ti, de un algo, tú puedes derivar dos especies tan diversas como esas? ¿Y cómo se puede explicar esto en términos de una teoría de la predicación? Eso es lo que le molesta, yo creo, más a Alejandro Afrodisia. Pero ven, este es más o menos el trabajo que uno tiene que hacer con este tipo de cosas, ¿no? O sea, esto que yo le estoy contando ahora puede ser muy intimidante, ¿no? Para que nadie siga la tarea, ¿no? Que debería seguir alguien más joven, ¿no? Yo ya no, ¿no? O sea,
en el estudio de estos textos extraños, digamos, ¿no? Pero claro, uno tiene que hacer el esfuerzo de reconstruir este tipo de teorías a partir de todos estos autores tan distintos ideológicamente desde el punto de vista filosófico. ¿No ven? Pues claro, Crisipo podría decir, no, mira, es muy bonito lo de Aristóteles, ¿no? Los géneros se predican a las especies, pero las especies no se predican recíprocamente a los géneros, ¿no? Pero nosotros no necesariamente coincidimos con ese modelo de teoría de la predicación. Los estoicos, uno puede reconstruir una cierta teoría estoica de la predicación, en parte coincide con la de Aristóteles y en parte no coincide con la de Aristóteles, ¿no? Además del hecho que los estoicos creen que los géneros y las especies, entendidos en términos, entendidos como modelos de universales, digamos, no tienen nada que ver con lo que quiere argumentar Aristóteles o el propio Platón, digamos, ¿no? Eso es algo que veremos mañana, ¿no? ¿Verdad? A la tarde. No sé si tenemos unos minutos para alguna pregunta o comentario último, que ya son 7:34. No sé. No quiero avanzar más con el texto de Alejandro porque necesitaríamos otros 20 minutos. Sí. ¿Mañana vas a seguir con algo de la ética? ¿Cómo? ¿Mañana vas a seguir con algo de la ética? No creo, no. Voy a terminar con la presentación rápida de esta introducción a la ontología estoica y voy a ver cómo reaparece la ontología en la semántica. Pero hay conexiones que se pueden hacer con la ética, ¿no? Quizá, si me haces acordar, hay varias conexiones que se pueden hacer. En realidad, a partir de la teoría ontológica, ellos dividen la filosofía en tres grandes partes, ¿no? Ellos dicen, la filosofía se divide en lógica, física y ética, ¿no? Pero tú puedes ver funcionando el ABC de la ontología estoica en los términos que más o menos comenté ahora, en las tres partes de la filosofía estoica, ¿no? Tanto en la física, por ejemplo, por el lado de la teoría de la causalidad, que comenté recién, ¿no? La causa y lo causado son cuerpos, pero el efecto de esa relación causal es un incorpóreo, ¿no? Es interesante eso. ¿Por qué, no? Bueno, ¿cuál es el resultado de eso? Bueno, es un predicado que es satisfecho por aquello que ha recibido la acción. Ahora, algo parecido aparece también en la ética, cuando ellos dicen, por ejemplo, que las virtudes y los vicios son cuerpos porque son estados del alma corpórea. Y además que yo puedo ver el vicio de alguien viéndolo actuar. Pero en fin, eventualmente podemos hacer algún comentario a ese respecto. Pero mañana sí, voy a terminar con 2 o 3 cosas que tengo de la ontología para pasar a la semántica y ver el modo en que reaparece la ontología estoica en la semántica, ¿sí? La teoría general del significado. Bueno, muchas gracias.